Estar hoy aquí es una situación muy especial, para los cuatro, porque hoy venimos aquí en plan de D'Artagnan y los tres mosqueteros. Supongo que eso es una metáfora que a todos los identifica. Todos para uno y unos para todos, en medio de la pedagogía mesoaxiológica, porque todos vamos a hablar de pedagogía mesoaxiológica y de aplicación de la pedagogía mesoaxiológica. Y por eso nos convierte en un grupo para la mesa, que es lo importante. En cualquier caso, yo lo primero que quisiera decir es que esta mesa está montada con la intención de hacer ver aplicaciones posibles de un modo de entender la pedagogía. Y es un modo de entender la pedagogía que no está escorado a ningún lado, porque toda la pedagogía al final tiene que valorar cada medio que utiliza como educativo. Si no lo valora como educativo, no va a saber qué capacidad de resolución de problemas de educación tiene. Por tanto, al final, todos los que se dedican a educar tienen que plantearse de algún modo qué es lo que están consiguiendo con lo que hacen. Y eso significa valorar como educativo cada medio que utilizan. Y de eso vamos a hablar. A ver si soy capaz de compartir. Creo que sí, que podré compartir. Entiendo que se está viendo un documento en estos momentos. Esta mesa, dentro de un congreso internacional de diseños por la vida, la hemos titulado Diseño educativo y construcción de ámbitos de educación, pedagogía mesoaxiológica aplicada a la música, al cine y a la historia del arte. Las tres personas que me acompañan en la mesa, cada una de ellas va a abordar uno de los problemas. Hablaremos de la relación música y educación en perspectiva mesoaxiológica, en un singular aspecto. Es el de la educación por la música para desarrollar valores comunes específicos y entender eso en la formación adulta universitaria. El ámbito de los adultos en la universidad está emergiendo de una manera poderosa y creo que es muy importante que veamos este tema. ¿Cómo perciben los alumnos la formación a través de la música y qué valores les aporta la música? Y al mismo tiempo que nos demos cuenta que eso requiere una competencia de necesaria formación pedagógica en el docente. El que es del ámbito musical. Álvaro Dosil, por su parte, nos va a hablar de otra aplicación específica y es la importancia que tiene educar con valores. Educar en valores es una disciplina y puede haber educación en valores desde la filosofía, desde la biología, desde las matemáticas. Pero educar con valores es una competencia de un profesor. Y educar con valores significa que el profesor es capaz de descubrir valores comunes y específicos de carácter educativo que utiliza o tendría que utilizar en su trabajo. Y Álvaro va a hacer una exposición centrada en un problema específico. Fiestra. Fiestra es una palabra gallega. Fiestra quiere decir ventana. Hay una ventana desde la que se puede trabajar estas cosas. Y así ha conseguido titular él uno de los proyectos en los que está trabajando. Álvaro trabaja en proyectos con la Xunta de Galicia, es el gobierno de la comunidad, con el ayuntamiento de la ciudad. El festival de cortocircuito está dentro de ese ámbito y trabaja también en temas de caminos del conocimiento, que pertenece al tema de educación de adultos, entre otras cosas. Nelly nos va a hablar de educar con las artes, la relación entre artes y educación, utilizando la historia del arte como instrumento de desarrollo de valores educativos comunes y específicos. Todos vamos a lo mismo. Lo importante en la educación es que estemos en historia, estemos en biología, estemos trabajando con literatura, estemos trabajando con la geografía, tenemos que educar. No solo tenemos que conocer la geografía o la historia, tenemos que enseñar geografía o historia o literatura o artes, pero además tenemos que educar con las artes, con la geografía, con la historia. Cada una de esas expresiones tiene un significado distinto. Nelly ya ha hecho varios trabajos sobre este tema
y en breve también tendrá publicado en la revista Boletín Redive un trabajo, bueno, en breve, dentro de lo que es la publicación en estos momentos, pero hacia mediados del próximo año, por lo que yo sé, tendrá una publicación importante en la revista. Pero cada una de estas personas están aquí no porque yo las haya elegido sin más. Están aquí por méritos propios, porque cada uno de ellos ha demostrado que en lo que está haciendo ocupa un lugar específico. Pues Álvaro, que es un doctorando destacado en estos momentos, tiene contratos con entidades públicas importantes en los temas y ha conseguido hacerle ver a la administración que las planillas de diseño de valores comunes y valores específicos de perspectiva mesoaxiológica tienen utilidad, son viables y pueden ayudar a resolver problemas. Nelly Fortes está aquí no porque sea persona del grupo, ni Álvaro tampoco, es porque ha hecho una investigación importante que ya ha demostrado su valía y utilidad en el trabajo de fin de máster y además se ha ganado unas cuantas becas, no solo para ir haciendo el doctorado o el máster, no, es que además ha conseguido la beca de iniciación a la investigación del Banco de Santander, que es una beca de iniciación a propuestas que tienen sentido de talento emprendedor. Hay un modo de ver el trabajo de la historia del arte que ahora es especial. Hay una aplicación de la relación arte-educación. Pues Nelly trabaja sobre eso y está en ese lugar. Y Laura, pues, que es doctora internacional, con mención internacional, tanto Álvaro como Nelly son candidatos a doctores con mención internacional, pero Laura ya tiene el doctorado. Y Laura ha conseguido premios en concurso público con la Diputación de La Coruña para trabajos específicos del ámbito de la musicología. Pero a nosotros nos interesa por el trabajo que está haciendo también entre artes y educación, desde el punto de vista de el valor formativo de la música. Y no la formación de profesionales de la música, no bajo la idea de hacer profesionales en pequeñito en las aulas. Una cosa es las enseñanzas de música para artistas, para pianistas, para solistas, para instrumentistas, para directores de orquesta. Y otra cosa es la educación artística, el valor educativo de las artes en cualquier persona, la capacidad de formar a las personas con las artes. No solo hay que formar artistas, formamos a las personas para que puedan ser espectadores críticos y activos. Son sensibles al arte y el arte les forma como personas, mejora su modo de decidir, su modo de entender los problemas. Eso es lo que Laura va a plantear aquí desde la perspectiva de los adultos. Ya ha hecho trabajos en otros niveles, pero ahora el cuarto ciclo es un momento importante. Por mi parte, quédense con lo que tienen delante en esta forma de compartir. Hay una página web donde está la educación y tienen un canal de YouTube. Entren en estos dos sitios, tienen acceso a muy diversos documentos y ahí tendrán desarrollos de la línea de investigación, pedagogía mesoaxiológica y construcción de ámbitos de educación que desde hace tiempo venimos desarrollando. Esta línea tiene dos grandes ejes. Uno, la actividad común y otro, el conocimiento de la educación. En el conocimiento de la educación hemos empezado a trabajar a finales de los años 70. Y hemos escrito libros importantes, ya desde el primero, La educación como objeto de conocimiento, que se publicó en Anaya. De la actividad común, hemos hecho trabajos diversos, pero desde el año 2014 venimos sistemáticamente trabajando este aspecto. Y ahora sí tenemos postulados para el desarrollo de toda la propuesta. Supuestos y presupuestos, explícitos e implícitos. Pedagogía mesoaxiológica y construcción de ámbitos de educación. Son en estos momentos 47 años de docencia universitaria. Hay muchos libros escritos. En esa página web, ¿dónde está la educación? En el apartado trayectoria,
tienen ustedes artículos, capítulos de libro y libros. Y en el apartado documentos, textos, tienen los PDFs de muchos de ellos, lo mismo que en YouTube. Y por supuesto, también tienen en la página web donde está la educación, en la sección de conceptos, un desarrollo de 41 conceptos que permiten entender cómo está el tema. He preparado un documento para que lo puedan tener, se lo haré llegar a Julio César, donde he hecho un vocabulario técnico muy pequeño para que pueda ser utilizado también. Porque una de las cosas más complicadas para todos es hablar en un lenguaje común. Y no es que el lenguaje común signifique que todos pensemos lo mismo. Pero si a cada palabra que utilizamos cada uno le da un significado, si no sabemos que cuando yo digo lápiz, otro está diciendo libro y otro está diciendo silla, no hay manera de entenderse. Es probable que uno le llame silla a lo que yo le llamo lápiz y otro, en un lenguaje estipulativo, le llame casa a lo que yo le llamo lápiz. Pero si todos sabemos lo que queremos decir con esos términos, podremos entendernos. De eso se trata. Y por eso mi introducción está en el tema de la intervención de los 3 compañeros de mesa que tengo hoy. Y mi intervención está centrada, a ver si consigo ahora volver a poner otro documento. Creo que sí. Se ve este documento, ¿verdad? Diseño educativo y construcción de ámbitos. Yo publiqué un libro en el año 2017 que se titula Mentalidad pedagógica y diseño educativo. Y he hecho lo mismo que han hecho otros muchos. Y digo otros muchos sin rubor ninguno. He estado revisando bibliografía estos días y he visto trabajos en las revistas de mayor impacto que se titulan diseño y validación de un cuestionario sobre, y resulta que no se dice qué es diseño. Se da por hecho de que todo el mundo lo sabe. He visto libros que hablan de diseño educativo y evaluación. Y nadie dice qué es el diseño educativo. Incluso he llegado a más. He llegado a remontarme a los orígenes de la palabra diseño educativo dentro de nuestro ámbito en España. Y es curioso que el diseño educativo es un término que acuñó de manera específica el Ministerio de Educación en el año 1989 en España. Le dio sentido oficial. Es verdad que había trabajos de técnicos sobre el diseño en el currículum, no lo vamos a negar. Y la palabra design es una palabra muy utilizada. Y en investigación se utiliza esa palabra, pero también se lo aclararé. Para que vean un momentito, en el ámbito de investigación, el libro de Creswell es el libro más importante en estos momentos por las lecturas y el impacto que tiene de diseños de investigación. Está de moda. No se trata de que todo lo que diga es verdad, pero hay la prueba de consenso de que todo el mundo, cuando desarrolla una tesis doctoral, acude al libro de Creswell para entender qué es un diseño de investigación. La palabra diseño en su libro, que es un libro de 500 y pico páginas, está usada con una profusión inmensa. Pero la definición de diseño en su libro solo está dicho en una página determinada. En el índice aparece muchas veces. Y para él el diseño es procedimiento de investigación, dicho así. Y el punto de partida del diseño para él son las asunciones filosóficas que el investigador trae al estudio del tema. Con eso despacha la palabra diseño. Después habla de diseños cualitativos, de muchas cosas. Pero no le dedicó más tiempo a la palabra diseño, como si fuera obvio que todo el mundo entendía el diseño de la misma manera. Los ingenieros utilizan la palabra diseño.
En las escuelas de bellas artes, ¿cómo no vamos a diseñar? Todos utilizan el diseño y los ingenieros utilizan de manera muy específica el concepto técnico de diseño conceptual. Yo estuve 7 años en la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. Se llama CNEAI. Es la comisión que se encarga de decir si el trabajo que cada 6 años hacen los investigadores es valioso. Esa comisión lo que hace es generar subcomisiones por áreas de investigación, pero en la comisión se debatía mucho cómo tenían que ser los criterios para evaluar los trabajos de los investigadores del ámbito de la química, o del ámbito de las ciencias de la salud, o del ámbito del derecho, o del ámbito de la literatura, o del ámbito de la filosofía, o del ámbito de las ciencias sociales. Y uno de los problemas que se planteaba allí es que había muchos trabajos y proyectos en ingenieros y en abogados que hacían informes que eran informes brillantes que avanzaban la jurisprudencia y que no se tenían en cuenta en investigación. En aquellas conversaciones largas, durante 7 años, yo siempre oí a los ingenieros decir, es que además del diseño, lo importante es el prototipado. Y después del prototipado está la cosa de verdad. Ya he fabricado el coche, o he fabricado el teléfono, o he fabricado el bolígrafo. En ese momento, pero hasta allí, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues el diseño conceptual, que es un término muy técnico de los ingenieros, consiste en una definición para obtener solución a un problema a partir de especificaciones y necesidades. La sociedad me especifica, me dice, descubro las necesidades que tiene y hago el diseño conceptual. Le fabrico un traje donde yo respondo a sus necesidades o se las creo. Porque a lo mejor lo que estoy haciendo es objetualizando a las personas, cosa que ya hemos oído, al menos en parte en otras intervenciones, pero que están a la luz del día. Yo no les voy a hablar de ingeniería social de ninguna manera, y cuando usamos el diseño en educación, nunca se está pensando en ingeniería social. No existe, perdón, no se puede considerar pedagógica la objetualización de los educandos. El educando es un sujeto con complejidad, no es un objeto. Y uno de los principios básicos de la educación, que forman parte del uso común del lenguaje educativo, es que dice que hay 4 grandes criterios de cualquier cosa que son los que hacen que cualquier cosa eduque. Criterio axiológico de contenido, criterio ético de forma. Axiológico de contenido quiere decir que cuando uno educa, utiliza conocimientos verdaderos en su ámbito, valiosos en su ámbito. Otra cosa es que yo utilice una mentira para desbrozarla, desmontarla y demostrar cómo se ha construido la mentira. Eso educa. Criterio ético de forma. Quiere decir que yo tengo que respetar la dignidad del educando. Si yo hago un diseño donde el educando no es un educando, sino que es una cosa manipulable, instrumentalizable, pensando siempre, más que nada, en el producto esperado y no en las características del sujeto sobre el que voy a trabajar, puedo hacer una ingeniería importante, pero tengo un problema en pedagogía. Así que el diseño tiene que tener alguna cosa especial que no sea incompatible con lo que dicen los que usan el diseño en otros ámbitos, pero que se entienda que el concepto diseño, si se trasvasa sin más al ámbito de educación, nos genera una situación de subalternación, no de dependencia subsidiaria e interdependencia entre investigaciones. Una situación de subalternación. Parece que no hay nada más en educación que aquello que el concepto diseño tiene según le han atribuido los especialistas de otros ámbitos. Esto es lo que a mí me preocupa y lo que desde la pedagogía mesoaxiológica nos obliga a trabajar cuando pensamos en el diseño. ¿Qué pasaría si en educación nos centramos solo en el producto que hemos
inventado o que nos ha marcado la sociedad, como si eso es lo que tenemos que hacer. Pues en ese caso hablamos de calidad en la educación, proceso. ¿Qué cosas estoy controlando para obtener el resultado? Pero no hablamos de calidad de la educación. ¿Las metas que intentamos conseguir son de calidad o son las metas que ha marcado el gobierno de turno o el grupo dominante que lo va imponiendo? Frente a la calidad en la educación y a la calidad de la educación, lo que exige el diseño educativo es hablar de educación de calidad. Y la educación de calidad significa grado de adecuación y coherencia entre los elementos de la estructura, el proceso y el producto y lo que se considera valioso educativamente hablando. Tiene que ajustarse al significado de educar todo lo que vamos a hacer en el proceso. Por eso, el diseño tiene un aspecto propio para la pedagogía, una cara especial, que a veces es una cara muy difuminada y que los especialistas de otros lados lo ven como poco científico. Sí, si nos quedamos a eso. La mayor parte de la gente que en educación trabaja con diseño y habla del diseño educativo, dice que es como un esbozo racionalizado. Es como un esbozo de algo para poder hacer después un plan o un programa. Es el diseño o una maqueta y conseguir algo. Es como un esbozo. Pero en educación, eso hay que colocarlo dentro de los elementos operativos de la intervención pedagógica. Por eso lo importante para nosotros es que es un esbozo del proceso a seguir desde el modelo. Y lo curioso es que en educación vamos del método al modelo a través del programa. Y el programa operativiza el diseño. Claro, ahora ya hemos puesto en la mesa 4 elementos del campo semántico que si no vemos de la misma manera, difícilmente podemos avanzar. Algunos hablan de diseño instructivo nada más, pero el diseño educativo no es el diseño instructivo. Yo puedo tener un niño muy instruido y poco educado. La lógica de hacer saber a otro el contenido de una materia no es la lógica de educar con la materia. Es más, muy pocos temas de la materia tengo que utilizar necesariamente para conseguir un montón de destrezas, hábitos, competencias que son educativas y que vienen de los rasgos de carácter y de sentido propios de la educación. Hay diseño instructivo y hay diseño educativo. Y el diseño instructivo es como si dijéramos el paso final en una buena relación educativa, porque lo que el profesor tiene que conseguir con sus alumnos no es enseñarles la materia, sino, dentro de la educación general, educarlos con la historia, educarlos con la literatura, que consigan competencias, hábitos, actitudes que les permitan a ellos entender mejor su mundo y tomar mejor sus decisiones y hacerse cada vez más agentes, actores y autores de su propio desarrollo. Si el diseño educativo no se ajusta al significado de educar, pues estamos proclives a transformar la educación en otra cosa. Por eso, normalmente en educación tenemos siempre una previsión de base. Distinguir muy bien entre prestación de un servicio público y hacer una pública intromisión en el derecho de cada uno a decidir su vida. La educación no es un proceso para elegir en lugar del educando un modo de vida, sino que es un proceso en el que yo elijo aquellos medios que mejor garantizan que puedo conseguir que el educando se habilite, adquiera la competencia para decidir y actuar, para hacer y elegir sus propios proyectos. Y esto se aplica a todos los ámbitos.
Me da lo mismo que sea el gobierno, me da lo mismo que sea el grupo de poder, me da lo mismo que sean los libros que las editoriales están haciendo que proliferen en las escuelas como libros de base para la escuela. El problema de la pedagogía no es el libro de texto, sino ¿qué se hace con ese libro de texto? ¿Para qué lo utilizo? ¿Para aprender la materia o para educar al niño con ese libro? Y ahora viene la pregunta. ¿Cuántas de las cosas que se consideran rasgos de carácter y sentido inherentes al significado de educación se ponen sobre la mesa en esos libros? En pedagogía mesoaxiológica hemos trabajado sobre estas cosas y hemos hecho unas planillas, hemos hecho unos diseños de cómo se ajusta mi materia escolar a los componentes de ámbito, porque para educar yo tengo que transformar la materia historia en ámbito de educación. Y hemos generado un diseño, una plantilla de diseño que se aplica a través de unos cuestionarios. Para la pedagogía, el diseño educativo lo que aporta es el uso de los medios internos y externos. Cuando uno tiene un diseño educativo, es que sabe decir lo siguiente: ¿qué competencias voy a desarrollar yo en este niño con el tema 2 de historia? O con el dibujo de la perspectiva de hoy. Talante, talento, tesón, temple, trayectoria personal, tono vital creador. ¿Cómo voy a mejorar sus biorritmos? ¿Cómo voy a hacer que sea más consciente de ser y estar en el mundo? ¿Qué destrezas o hábitos intelectuales de racionalidad? ¿Qué destrezas o hábitos afectivos de desarrollo de sus sentimientos? Que sea consciente del valor de sus emociones, que tenga experiencia sentida de sus emociones y que tenga experiencia sentida del valor de algo que le han dado. ¿Qué hábitos para el desarrollo operativo de intencionalmente relacionar fines y medios? Parece que damos por hecho que cuando yo dibujo y doy la clase de diseño, todo el mundo tiene que tener los instrumentos. Será el lápiz, el papel, lo que sea, el programa CAD de ordenador, me da lo mismo. ¿Cuánto tiempo dedico yo a que la gente sea capaz de educarse con esos medios y tenga un desarrollo de hábitos operativos? ¿Cuánto de hábitos proyectivos? ¿Cuánto de hábitos interpretativos? Cuando yo le mando dibujar a alguien un diseño basado en un modelo renacentista, ¿qué es lo que hago yo para desarrollar en esa persona, no que sepa las características del diseño renacentista, que tendrá que saberlas y como profesional para convertirse en un especialista en eso, sino para motivar, para incentivar, para fortalecer, para potenciar su sensibilidad espiritual creadora y que se conmueva con el diseño de ese estilo. Lo mismo que se tiene que conmover, quizá no tanto porque no todos podemos interesarnos por todo, con el diseño de un modelo expresionista. Disposiciones básicas. ¿Qué cosas estoy haciendo para mejorar su juicio, su templanza, su fortaleza, su prudencia, su justicia, su concientización, que no es la conciencia moral, que es la conciencia de ser y estar en el mundo? ¿Qué papel juegan las formas en el mundo? ¿Qué papel juegan los hábitos, los usos, las costumbres? ¿Quién me está formando en todo esto? Eso es la competencia educativa que el diseño educativo tiene que poner en la mesa. Y destrezas internas. ¿Cuánto de atención selectiva, de interés satisfactorio, de disciplina, es decir, de hábitos de organización y de diligencia, de resiliencia, de serenidad ante el problema para poder buscar los medios, de asertividad y poder decir las cosas sin ofender, de sensatez, de capacidad de simbolizar e interpretar los signos de las cosas con el alfabeto, con las claves de música, con los signos o las trazas del diseño en el dibujo? En fin, ¿con quién me forma para la recursividad? La capacidad de utilizar medios finitos
para conseguir soluciones infinitas. Esto es lo que se le pide al diseño en educación. Nosotros hemos generado, con mentalidad pedagógica, diseño educativo. Hemos hecho las planillas que permiten aplicar y preguntarse en mi materia. ¿Cuánto de educativa es mi materia hoy? ¿Cuánto estoy haciendo para que sea ámbito de educación bien hecho? ¿Cuánto de mi materia tiene de diseño educativo lo que hago? ¿O solo estoy haciendo un diseño instructivo? ¿Cuántos valores educativos comunes, intelectuales, operativos, proyectivos, de muy diverso tipo, que son valores comunes, estoy consiguiendo yo hoy con mi materia? ¿Cuánto de valores específicos vinculados al sentido conceptual de mi materia? ¿Para qué sirve mi materia? ¿Cómo me forma? ¿Cómo me mejora? ¿Qué me proporciona mi materia? ¿Una función narrativa y fabuladora? ¿Una función operativa? ¿Una función explicativa? ¿Una función expresiva? ¿Consigo yo esto con mi materia? Estas son cosas que tenemos que hacer siempre a partir de las áreas de experiencia cultural. Tenemos que saber explicarnos, tenemos que saber expresarnos. Una función creativa, una función comprensiva, una función cultural, creadora de identidad, una función lúdica, una función ejemplarizante, elaboradora, constructiva, edificante. ¿Cómo estoy aprendiendo yo en mi materia a desarrollar los objetivos que son básicos y que están reconocidos en las taxonomías de educación desde hace mucho tiempo, desde Bloom? Recordar y comprender es lo que busco con mi materia, aplicar análisis y síntesis, explicar e interpretar, modificar o innovar, evaluar y crear, compartir, participar y colaborar. Competencias genéricas técnicas de saber hacer, de saber transferir, de aprender a convivir, de aprender a conocer. En fin, de relacionar valores y obligaciones, de relacionar valores y sentimientos, de relacionar valores y pensamientos articulando ideas y creencias. ¿Cuánto hago yo desde mi materia para todas estas cosas? ¿Por qué me absorbe de tal manera la instrucción? ¿De verdad que el sistema está hecho de tal manera que no me deja tiempo? No, el sistema no está hecho de esa manera. Porque el sistema no habla de enseñanza de la historia, habla de educación primaria, educación infantil, educación secundaria, y establece metas de la educación que yo tengo que alcanzar a través del diseño curricular. Y el diseño curricular es ordenación de las materias, pero para conseguir todo lo que supone el significado de educar. Por eso yo tengo que hacer el diseño educativo al lado del diseño instructivo. Y así, de esa manera, puedo avanzar. Nosotros buscamos con mentalidad pedagógica y con mirada pedagógica especializada, porque la mirada nos da la visión crítica de nuestro método y nuestros actos, ejercer la relación educativa a través de cada acción para formar la condición individual, social, histórica y de especie de cada persona. Me da lo mismo que sea judío, musulmán, que sea católico, que sea del PSOE, que sea de derechas, que sea de izquierdas. Yo, como el médico, tengo que educar a todas las personas. Y a todas voy a intentar que se consiga en ellas que tenga capacidad de pensar, de sentir, de querer, de operar, de proyectar, de interpretar el mundo. Pero no con la ideología que yo quiera imponerles y decirles, esta es la que yo tengo. Yo les puedo decir, esta es la que yo tengo, pero tú tienes que aprender a encontrarla. La tuya u otra que te parezca. De todo esto sale el diseño educativo. Del diseño educativo bajamos al diseño instructivo y del diseño instructivo bajamos a la intervención. Para nosotros, en pedagogía mesoaxiológica, lo que hacemos es generar conocimiento teórico, tecnológico y práctico de la educación, eso es pedagogía, y es mesoaxiológica, meso, axios, logo. Valoramos, axio, el medio
mesos, porque cualquier cosa que yo utilice es un medio. Esto que estoy haciendo es un medio y lo utilizo. Valoramos el medio, logos, comprendiéndolo como educativo. Y eso es lo que hace la pedagogía. Transformamos información en conocimiento y conocimiento en educación, ajustándolo al significado de educar. Y para eso existe un modelo. El modelo es una construcción racional que interpreta, explica y dirige una realidad cultural o material y que queremos cambiar por algo o que queremos hacer que otros la entiendan. En este caso es la educación. Ese es el modelo. Pero el modelo tiene una primera concreción, donde lo que interesa son pensar en los fundamentos y en las intenciones para que después podamos concretarlo más. Esto no es de ahora. Esto es lo que dijo el Ministerio de Educación, que se lo voy a leer, por favor. Escuchen. Se llama diseño curricular de base y dice, constituye el primer nivel de concreción de la propuesta. Es responsabilidad de las administraciones y debe llegar a los centros como instrumento pedagógico que señala las intenciones educativas y orienta sobre el plan de acción que habría que seguir. Es siempre abierto y flexible. ¿Por qué? Con el fin de posibilitar una amplia gama de adaptaciones y concreciones. El diseño se operativiza en el programa. El modelo genera una orientación formativa temporal en cada territorio. Hay un modelo de educación en Suecia, un modelo de educación en otro sitio. Todos cumplen sustantivamente criterios de educación, pero se adaptan territorialmente a las necesidades de su territorio. Pero además hay un diseño. Y el diseño nos dice cómo hacer referencia a implementar los rasgos propios del significado de educar en cada acción. Y el diseño se operativiza en el programa. ¿Y en qué consiste el programa? En la ordenación espacio-temporal de los elementos que hay que controlar en una acción, agentes, procesos, producto y medios, para lograr el resultado desde la actividad común. La educación a través del activismo, activismo bien entendido, activismo entendido como escuela activa, puso de manifiesto que la pedagogía siempre actúa sobre la actividad del niño. No sabían cuál era la actividad, pero sabían que actuaba. Hoy sí sabemos cuál es la actividad común interna y externa y cómo hay que usarla. Para saber qué cambios se quieren conseguir, cómo se van consiguiendo y qué habría que hacer en caso de no conseguirlos. Por eso el programa se puede ordenar siempre en objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Y puedo saber qué cambios voy consiguiendo si aplico los cuestionarios de perspectiva mesoaxiológica, que son incluso para saber la actitud que tiene el profesor frente a los valores educativos que él sabe que forman parte de la construcción pedagógica y que él no es buen profesional si no trata de desarrollar. Aunque buscará a lo mejor disculpas para decir el sistema me agobia de tal manera con los 30 temas de la materia que no me deja tiempo a educar, solo a enseñar. Y enseño para instruirles en el contenido. Bueno, esto es lo que yo quería decirles del diseño educativo. Hemos trabajado en un proyecto que es el proyecto Educere Area, educar con las áreas culturales, para integración pedagógica de los valores educativos comunes y específicos en la intervención desde el diseño educativo del ámbito de educación construido. Trabajamos así, hemos hecho pasos y hemos visto que esto se puede aplicar a diversas situaciones. La mesoaxiología se puede aplicar a muchas cosas. La hemos aplicado en ámbitos, a la música, a las artes, al cine. Por eso hay pedagogía musical, pedagogía fílmica, pedagogía de las artes. Hoy van a ver algunos ejemplos, modos de trabajar que nos han permitido llegar a esas cosas en pedagogía mesoaxiológico aplicada. Muchas gracias por escucharme y voy a dar paso a Laura Touriñán para que les hable en estos momentos
de una propuesta trabajada y especialmente significativa, porque no somos conscientes de lo que es la educación de adultos en estos momentos y cómo demandan en la educación universitaria los adultos tener un lugar específico para mejorar su cultura, su modo de entender el mundo y poder divertirse con la cultura. Gracias por escucharme. Cedo la palabra a Laura Touriñán. Por favor, doctora. Gracias, profesor Touriñán. Comparto pantalla. Un segundito. No sé si ven la presentación y si se me escucha bien. Sí, se oye perfectamente. Vale, pues vamos allá. El tema que propongo lleva por título Educación por la música en la formación adulta universitaria para el desarrollo de valores comunes y específicos de competencia de necesaria formación pedagógica del docente del ámbito musical desde la perspectiva mesoaxiológica de pedagogía. Desde la perspectiva de la educación, en la relación música-educación, la educación musical es sustantivamente educación y adjetivamente musical. La perspectiva mesoaxiológica de la pedagogía exige revisar la educación musical como concepto de educación y como competencia de los profesores. Se trata de educar con la música, ya sea por la música o para la música, pues la música permite adquirir valores educativos comunes, específicos y especializados, y se trata de adquirir competencias para educar con valores, en este caso los valores que corresponden a la música como materia educativa. Todo ello tiene su punto de encuentro en la figura del docente, que es responsable de la intervención pedagógica en la relación educativa que se establece con cada educando. El docente que educa con el área cultural música debe dominar la música como contenido instructivo y formativo al nivel requerido dentro del sistema educativo. Debe poseer también competencias para enseñar y debe poseer además competencias para educar con la música, pues no basta con tener conocimiento especializado. Partiendo de este marco conceptual, afirmo que es posible educar por la música en la formación adulta universitaria, es decir, formación para mayores de 55 años. Y presento como ejemplo el caso concreto de las materias de música del cuarto ciclo de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde el concepto de educación por la música, es posible fomentar el desarrollo de competencias básicas y el desarrollo de valores comunes específicos en los educandos adultos desde el área cultural música. Pues bien, presentado el tema, procedo a continuación al desarrollo conceptual del mismo. Partiendo del concepto de educación musical como ámbito disciplinar de educación, la relación música-educación se puede entender de tres formas. Educación musical, entendiendo esta como ámbito de educación y, por tanto, disciplina a estudiar. Música y educación, que se enfoca en la epistemología del conocimiento de la educación y su necesidad para la educación musical. Es decir, se centra en la creación de conocimiento de la educación para la educación musical y es, por tanto, disciplina de investigación. Y música en la educación, que comprende la educación musical dentro del sistema educativo. Es decir, hablamos de la disciplina enseñar y que a su vez da lugar a la distinción de educación por la música y educación para la música. En este sentido, se establecen tres opciones posibles de música como problema de educación y que da lugar a la triple acepción técnica de la disciplina. Música como ámbito general de educación, es decir, el área cultural de la música en la educación común aporta valores educativos desde la experiencia y la expresión artística. La música permite el desarrollo de la inteligencia, la voluntad y la afectividad derivadas de la actividad común de las personas y permite desarrollar destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos, mejorando su capacidad de decidir y realizar su proyecto personal de vida. Música como ámbito de educación general, es decir,
El área cultural de la música en la educación específica asociada al currículo escolar desarrolla el sentido de lo estético y de lo artístico a través de contenidos y formas de expresión musicales, contribuye a la comprensión de la cultura musical y contribuye al desarrollo de valores específicos de los educandos como personas. En tercer lugar, música como ámbito de desarrollo profesional y vocacional. El área cultural de la música en la educación especializada aporta conocimiento teórico, tecnológico y práctico sobre la experiencia artístico-musical, dado que es un área cultural cognoscible, enseñable, investigable y realizable, ya sea por pasión y afición personal o por interés profesional. Las dos primeras acepciones dan lugar al contenido de la expresión educación por la música, que en el caso español se da en educación primaria y secundaria y también tiene cabida en los programas universitarios para mayores. Y la tercera acepción se corresponde a la expresión educación para la música y que se da principalmente en conservatorios y universidades para la formación de profesionales del ámbito. Es decir, desde la perspectiva de la música como ámbito de educación, la educación musical permite educar con la música, ya sea por la música en el ámbito general de educación o en el ámbito de educación general, o para la música en el ámbito de educación profesional y vocacional. Educar con la música permite, por tanto, generar en los educandos valores vinculados al carácter y al sentido inherentes al significado de educación utilizando la música, generar en los educandos destrezas, hábitos, actitudes, conocimientos y competencias que los capacitan para decidir y realizar su proyecto personal de vida utilizando la música, desarrollar el sentido estético y artístico en el educando y la capacidad de ser espectador crítico e incipientes realizadores de actividades y objetos artístico-musicales y dominar el conocimiento teórico, tecnológico y práctico de la música y en el que se pueden lograr competencia para crear objetos artístico-musicales utilizando las formas de expresión y los instrumentos apropiados con sentido vocacional e incluso con sentido profesional. Yendo a la estructura tripartita estipulada anteriormente para la relación música-educación, es posible identificar tres ámbitos de formación claramente diferenciados. Música como parte de la formación general de los educandos, contribuyendo a su enriquecimiento personal y a su proyecto personal de vida. Música como parte de la formación de profesionales, como por ejemplo intérpretes o musicólogos, que es lo que hemos denominado educación para la música. Y, en tercer lugar, la formación pedagógica de profesores del ámbito musical para enseñar y educar con la música, es decir, adquisición de competencias para la docencia en educación musical común, específica o especializada según el caso. Es precisa la formación de competencias propias de educación por la música y la formación de competencias propias de educación para la música. La función de docente en la especialidad de música se puede ejercer en diferentes ámbitos del sistema educativo. Un profesional de la educación musical, ya sea en la formación general, educación por la música, o en estudios profesionalizantes, educación para la música, debe dominar los conocimientos exigidos del área cultural para el nivel educativo en el que imparte docencia y debe disponer de competencia didáctica para enseñar. Pero además, el profesional de la educación musical debe dominar el conocimiento de la educación, pues solo de este modo podrá valorar y justificar apropiadamente qué contenidos musicales deben ser objetivo de educación en el nivel educativo en el que imparte docencia. Es decir, debe disponer de competencia pedagógico-educativa, la cual solo es posible adquirir mediante formación pedagógica especializada. El concepto de competencia ha supuesto un nuevo contexto pedagógico de debate intelectual, pues en las últimas décadas el término se ha incorporado al ámbito de la educación para hablar de educación basada en competencias. Esto permite conceptualizar las competencias como elemento esencial del currículo y así mejorar la gestión y organización del sistema, algo que incide en la concreción del diseño educativo y del diseño instructivo. Es posible pensar en un desarrollo de competencias de las personas dentro del currículo escolar y profesional, pero también integradas dentro de su proyecto de vida personal, distinguiendo las competencias para educar como algo necesario en la formación de especialistas en educación musical. Así, es posible establecer 5 cuestiones de reflexión en torno a la educación musical y a las competencias.
En primer lugar, aportaciones de la educación musical al desarrollo de las competencias básicas en la formación general de los educandos. En segundo lugar, competencias propiamente musicales que se desarrollan en la educación general a través de la educación musical. En tercer lugar, competencias básicas que se desarrollan en las enseñanzas profesionales de música. En cuarto lugar, competencias profesionales que se desarrollan en las enseñanzas profesionales de música. En quinto lugar, competencias que deben tener los profesionales que ejercen las enseñanzas especializadas de música y que son ámbitos que pertenecen a la formación musical profesional y a la formación docente. Profundizo brevemente a continuación en el desarrollo de competencias básicas y profesionales en los educandos desde la música. La música forma parte de la competencia cultural y artística, que a su vez pertenece a las competencias básicas en el contexto de aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye el conocimiento básico de las principales técnicas en las distintas manifestaciones artísticas, conocimientos de recursos y convenciones sobre los que se construyen los distintos lenguajes artísticos, conocimiento de las principales tendencias estéticas, conocimiento de las principales piezas fundamentales del patrimonio cultural y capacidad de establecer relaciones entre las manifestaciones artísticas y la sociedad. Además, la música contribuye al desarrollo de las competencias propiamente musicales relacionadas con la capacidad de escucha musical, de interpretación musical y competencias relacionadas con la adquisición y manejo de conocimientos específicos sobre música y patrimonio musical. En segundo lugar, la música contribuye al desarrollo de otras competencias básicas, tanto en el ámbito de la educación general como en el ámbito de la educación profesional de música. Contribuye al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal, la competencia de aprender a aprender, competencia social y ciudadana, competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia digital y competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Y en tercer lugar, la música permite desarrollar competencias profesionales propiamente musicales mediante la educación para la música, que giran en torno a conocimientos disciplinares, conocimientos profesionales y competencias académicas. Dado que el objetivo de la educación musical es que el educando desarrolle competencias adquiribles desde la cultura artística, por eso decimos que la educación artística es sustantivamente educación y adjetivamente artística. En este sentido, el cometido de la educación por la música no es formar profesionales, es decir, no pretendemos formar intérpretes, musicólogos o profesores de instrumento. El objetivo es contribuir a la formación común del educando desde las artes y por ello sustantivamente educación. Pero además, lo que el objetivo es que el educando desarrolle el sentido estético de lo artístico y lo integre en su formación global, por eso la educación es adjetivamente artística. La educación por la música fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente las manifestaciones musicales, abriendo la posibilidad, a su vez, de ser considerada por el educando como fuente de placer y de enriquecimiento personal. La música implica desarrollar destrezas, actitudes, hábitos, conocimientos, capacidades y competencias relacionadas, por una parte con las artes en general y por otra con el arte musical en particular. En la educación por la música se trata de adquirir competencias desde la cultura musical que permitan una inteligencia, voluntad y afectividad en la formación de cada persona. Permite desarrollar valores educativos comunes y específicos y que ello contribuya a una mejor elección del proyecto de vida del educando sin hacer especialistas profesionales y vocacionales. La música proporciona valores generales de lo ético, de lo estético y lo social que permiten a las personas crecer y desarrollarse, igual que lo permitiría cualquier otro área general de educación. Pero además, la música presenta rasgos propios, distintivos y singulares que permiten que la expresión artística a través de la música se diferencie con respecto de las otras artes. La educación musical es, de por sí, un valor y contribuye al desarrollo de valores. Contribuye a la integración de las personas y a fomentar y determinar la identidad cultural de los individuos. Ayuda a comprender la diversidad cultural desde una perspectiva de localidad y contribuye también al desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que parten de y se transforman en experiencia musical. Así, desde la educación por la música es posible generar espacios
que nos pongan en la tesitura de elegir y decidir valores que atañen a la diversidad y a la diferencia, que nos obligan a posicionarnos sobre el otro cultural, fomentando así la convivencia y generando vínculos afectivos. Esta perspectiva, que nace de la educación por la música, es aplicable a las aulas de formación adulta universitaria, la formación que hemos dicho para mayores de 55 años. Ante el envejecimiento actual que hay de la sociedad, han surgido nuevos conceptos como el aprendizaje a lo largo de la vida, la nueva cultura de la salud, el envejecimiento activo, y todos ellos sientan las bases para un cambio de paradigma en la sociedad y en la educación. Y en este sentido toman protagonismo los valores de la solidaridad, la participación, la ciudadanía activa, la intergeneracionalidad, la autonomía, el empoderamiento, la independencia, etc. A día de hoy se dice que se ha socializado la vejez, lo que supone un cambio de modelo social y en el que la educación para la edad adulta tiene un papel fundamental. En este contexto, los programas universitarios para mayores tienen unos objetivos y fines muy concretos que contribuyen al desarrollo de este sector adulto en favor de una mejor calidad de vida, bajo el propósito de aprendizaje a lo largo de la vida y con el objetivo de mejorar sus conocimientos, competencias y aptitudes con una perspectiva personal, cívica y social. Esto rompe, en cierto modo, las fronteras del espacio y la edad en relación con el acceso a la educación y persigue el propósito de la democratización de la cultura. Es decir, que los programas universitarios para mayores tratan de mejorar la calidad de vida de los educandos a través de la activación del envejecimiento intelectual y potencian la participación social de la sociedad, la interactuación entre ellos e intergeneracional y también su adaptación al nuevo mundo imperantemente dominado por las nuevas tecnologías. En el caso que a mí me compete, desde el año 2015 se imparte en el cuarto ciclo de la Universidad de Santiago varias materias de música que responden al fundamento pedagógico de educar con las artes y con las TIC bajo criterio de pedagogía mesoaxiológica y con el fin de educar por la música. Las materias vigentes en este momento llevan por título Invitación a un concierto, Educación por la música, que toma como base la historia de la música clásica occidental. La asignatura Iniciación a la ópera, Nuevos medios, nuevas oportunidades y la ópera de los siglos XVIII al XX, teatro y cine, y estas dos últimas toman como base la historia de la ópera occidental. Estas materias persiguen el mismo objetivo final. No se trata, como ya he dicho antes, de formar músicos intérpretes, musicólogos, gestores culturales especiales en música clásica, sino que se trata de formar alumnos para convertirlos en espectadores activos y críticos y que puedan comprender y juzgar la oferta cultural con criterio y fundamento y que así puedan disfrutar doblemente de su consumo de música. Es posible contribuir a la formación del alumnado en un sentido integral y general, sin ambiciones profesionalizantes, aumentando así su disfrute como oyentes. Y para ello, las competencias y conocimientos se desarrollan a través de programaciones de contenido específico que es asequible y generalmente de nivel básico, a un nivel que permita desarrollar conocimientos musicales de diversa tipología, pero también desarrollar competencias básicas y adquirir valores comunes específicos. Para ello se imparten contenidos teóricos apoyados con soporte sonoro y audiovisual, también diversos soportes de base tecnológica para impartir la docencia, como puede ser el uso de PowerPoint o de recursos disponibles en Internet, y a mayores se hace uso del campus virtual como medio para potenciar la integración social de los educandos adultos en la vida actual al fomentar desde el campus virtual el uso del desarrollo de la competencia digital y mediática y el consumo de música online tan propio de la sociedad actual. Los contenidos de estas materias de cuarto ciclo, impartidas desde la pedagogía mesoaxiológica, permiten desarrollar competencias en los educandos adultos de diversa tipología. En primer lugar, contribuyen al desarrollo de la competencia cultural y artística a través de la música. De forma concreta, permiten el conocimiento básico de las principales técnicas en las distintas manifestaciones musicales, conocimiento de recursos y convenciones sobre los que se construyen los distintos lenguajes musicales, conocimientos de las principales tendencias estéticas en relación con la música,
conocimiento de las principales piezas del patrimonio cultural musical de Occidente y desarrollar la capacidad de establecer relaciones entre las manifestaciones musicales y la sociedad. En segundo lugar, estos contenidos permiten desarrollar competencias propiamente musicales desde la competencia cultural y artística. Véase, por ejemplo, competencias relacionadas con la capacidad de escucha musical, como puede ser la identificación de sonidos, la identificación de timbres, análisis de patrones estructurales melódicos, identificación de estilos, reconocer distintas obras musicales, reconocer auditivamente incluso intervalos musicales o componentes esenciales del lenguaje musical, etc. Competencias también relacionadas con la capacidad de interpretación musical. Por ejemplo, conocimientos con el manejo de los instrumentos, aunque los alumnos no interpreten musicalmente con ellos, conocimientos teóricos del manejo de la voz, conocimientos sobre la interpretación camerística de música, conocimiento de la gestión del espectáculo y de la producción musical, y también competencias relacionadas con la adquisición y manejo de conocimientos específicos sobre música y patrimonio. Por ejemplo, saber enunciar los principales conceptos que definen la música clásica occidental, saber reflexionar y comentar audiciones, saber interpretar textos de contenido musical con criterio y fundamento, experimentar en el ámbito afectivo con la música, tomando conciencia de la experiencia sentida de los valores de la música como espectador, etc. Y en tercer lugar, estas materias también permiten el desarrollo de otras competencias básicas a partir de la música. Por ejemplo, el desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal, porque estimula la responsabilidad, la perseverancia, la autocrítica, la disciplina. Contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, porque mediante el estudio de la práctica musical se ejercita la concentración, la memorización, la psicomotricidad, los ejercicios que se hacen con los alumnos, la memorización, la coordinación, el sentido del orden, la capacidad de análisis. Contribuye también al desarrollo de la competencia social y ciudadana porque fomenta el trabajo en equipo, las habilidades sociales o la capacidad de adaptación. Contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística porque la práctica musical requiere del conocimiento de un lenguaje específico. Contribuye también al desarrollo de la competencia matemática de forma indirecta porque la música es un arte de construcción estructural matemática. Contribuye al mismo tiempo al desarrollo de la competencia digital y mediática porque permite el uso de recursos tecnológicos. Y contribuye también al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, porque la música también abre la posibilidad a la reflexión en torno a cuestiones como la contaminación acústica, por ejemplo. Asimismo, la música, además de estas competencias, permite el desarrollo de valores comunes y específicos en los educandos, entre los que caben destacar, por ejemplo, la potenciación de la memoria, la capacidad de observación, la capacidad de argumentación, el fomento de la comunicación y la colaboración entre alumnos, potencia el encuentro con personas del mismo sector en un entorno seguro en el que entablar amistad y relaciones sociales, contribuye al desarrollo de valores como la amistad, la solidaridad, la generosidad, el altruismo, la participación, la socialización, el compañerismo, la iniciativa, el liderazgo. Desarrolla enormemente la creatividad de los alumnos, proporciona espacios de debate sobre áreas culturales específicas en un determinado nivel intelectual, adaptado a sus necesidades. Fomenta la adaptación al nuevo mundo digital en el que vivimos, contribuye a la formación del propio entorno personal de aprendizaje, aprenden a buscar información en función de sus intereses, también a gestionar con criterio la información que encuentran, fomenta también la resolución autosuficiente de sus dudas e inquietudes, contribuye a su autonomía de conocimiento y tiene esto un impacto positivo en el propio alumno y en su propio autoconcepto. Contribuye también a la construcción del sentimiento de pertenencia y de comunidad a un grupo compartiendo conocimiento, fomenta la reciprocidad en el proceso de compartir información y conocimientos, hace posible la horizontalidad del emisor y receptor del proceso de enseñanza y aprendizaje, despierta la curiosidad y el análisis crítico
y en conjunto contribuye a la mejora de la confianza en uno mismo de cada educando. A mayores de todo esto que hemos comentado, nos queda una última cuestión, la formación del docente para el ámbito musical, que determina las competencias profesionales docentes de los que ejercen esas enseñanzas especializadas en el ámbito musical. La formación docente debe partir de la diferenciación conceptual de saber música, enseñar música y educar con la música, pues aunque el denominador común a estos tres conceptos es el área cultural y el área de experiencia música, su significado no es el mismo. Conocer atiende al significado de sé qué, sé cómo y sé hacer. Implica conocer contenidos específicos de música y el nivel que tengamos de estos determinará el grado de dominio de la música y nos reportará en función de eso determinadas oportunidades y recursos de los que valernos en la docencia. Sin embargo, conocer no es lo mismo que enseñar, pues cualquier persona podría tener conocimientos de música y sin embargo no saber cómo transmitírselos a un alumno. Enseñar música no quiere decir ser especialista en música, sino saber guiar al alumno en el logro de objetivos, de conocimientos y en el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y competencias concretas. Enseñar requiere de aptitudes y competencias específicas que se superponen al conocimiento que el docente tiene, en este caso de música. Y para educar no hay que ser especialista en música, sino que hay que saber de música, saber enseñar música en función del nivel en el que se ejerce esa docencia y además hay que dominar las estrategias de intervención pedagógica para poder mediar en el proceso educativo y ser capaz de justificar y explicar la conversión de esos conocimientos de música en objetivo de dicha intervención. Esto, a su vez, implica valorar educativamente cada ámbito musical elegido para lograr cada caso concreto desde una perspectiva de pedagogía mesoaxiológica. Atendiendo a esto, desde la educación artística es posible educar con la música, ya sea educar por la música, que hace posible desarrollar en el educando valores comunes y específicos, como hemos visto, o educar para la música, que permite además desarrollar en el educando valores especializados. Para ello, la función del docente ejerce un lugar fundamental. El docente del ámbito musical, por tanto, ha de disponer de competencias transversales, instrumentales, personales y sistémicas, y también competencias específicas derivadas de su formación, comunes y de perfil profesional, relacionadas con la educación musical y, por supuesto, adecuadas al nivel dentro del sistema educativo en el que se ejerce la profesión. Además, dominar la música como contenido instructivo y formativo de la materia, es necesario además poseer competencias para enseñar, es decir, la competencia didáctica. Y también se debe poseer la competencia para educar con la música, es decir, la competencia pedagógico-educativa, ya sea por la música o para la música. Pues solo con esta competencia, con la competencia para educar, se capacita al docente para el desarrollo de su ejercicio profesional como educador. Educar con la música es competencia pedagógico-educativa adquirible por el docente tan solo mediante formación pedagógica especializada. Por ello, la formación del docente que educa es cuestión singular y distinta, que requiere discurso argumentado y atención en la práctica desde su formación pedagógica. Y la adquisición de valores comunes específicos especializados y el desarrollo de competencias básicas y profesionales desde la música en el educando encuentra un elemento común en la figura del docente, que es quien ejerce la intervención pedagógica con mentalidad pedagógica específica y con mirada pedagógica especializada en perspectiva mesoaxiológica. En síntesis, y ya para concluir, cuando hablamos de valores comunes y específicos en la educación musical, en la educación general o, en mi caso, en el cuarto ciclo de la universidad, mi preocupación primaria no es hacer profesionales de la música, sino mejorar la actividad de los alumnos, sus hábitos y su capacidad para ser cada vez mejores agentes, es decir, autores y actores de sus propuestas, que están adquiriendo competencias también y también mejorando su capacidad para comprender el mundo que les rodea e interaccionar con él. Eso significa que asumimos
porque está probado que la música mejora nuestro sentido de acción y de vida, nos capacita singularmente para construir y mejorar nuestros proyectos, así como nuestra forma de elegir, comprometerse y decidir los valores que queremos realizar en cada caso. Y todo esto implica una competencia pedagógica de necesaria formación en valores educativos comunes, específicos y especializados. Educamos con valores educativos utilizando la música, y esa es la competencia de necesaria formación pedagógica que hay que adquirir y lograr. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con el tiempo muy ajustado. Es verdad que nos han forzado un poco el punto de inicio, pero tampoco estamos siendo nosotros demasiado cumplidores de los tiempos marcados. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Sé que serán benévolos y Julio César nos dejará unos minutos más. A ver si pudiéramos hacer exposiciones que en 20 minutos nos permitan salir adelante del cometido que tenemos en estos momentos. Tiene la palabra Álvaro Dosil, por favor. Buenos días, ¿se me oye correctamente? Sí, sí, yo oigo muy bien. Perfecto. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Vamos a ver si se ve correctamente también. ¿Pueden ver la presentación ahora? Sí, se ve. Perfecto, pues vamos entonces a dar comienzo. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Mi nombre es Álvaro Dosil y hoy voy a hablarles de pedagogía mesoaxiológica aplicada al cine y del diseño educativo de Fiestra, la plataforma de cortometrajes gallegos para educar en valores. Para empezar, me gustaría hacer una breve aclaración alrededor de lo que entendemos por gallego y cortometrajes gallegos en España. El artículo 137 de la Constitución Española del año 1978 establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El territorio español está dividido en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, como pueden ver en pantalla. Cada comunidad autónoma cuenta con un gobierno autonómico, con una asamblea autonómica legislativa y un estatuto de autonomía. Situada al noroeste del territorio español, la Comunidad Autónoma de Galicia goza de identidad específica, de una lengua propia, el gallego, que es cooficial al castellano, y de cultura autóctona. Dentro de esta cultura, Galicia también posee una creación fílmica autóctona con identidad y carácter propios. Se trata del cine gallego. La historia del cine gallego empieza en el año 1916 con la filmación de la película Misledia, que continuada por la producción de documentales y otras películas de ficción, atraviesa una etapa de escasa producción durante la dictadura y resurge de nuevo a partir de los años 80 y 90 del pasado siglo, alcanzando recientemente uno de sus puntos más álgidos y exitosos gracias a una generación de cineastas que ha sido denominada como el Novo Cinema Galego, es decir, el nuevo cine gallego. El afán de poner en valor, promocionar e impulsar la creación fílmica gallega propició el surgimiento de numerosas iniciativas. En el año 2 del siglo presente, asociaciones profesionales y empresariales del sector audiovisual gallego se unen alrededor de un objeto común. Este objeto o este objetivo es el de crear la Academia Gallega del Audiovisual, atendiendo al sentir generalizado manifestado por amplios sectores del audiovisual gallego en todos sus oficios y comisiones. El 30 de abril del 2002 se crea la Academia Gallega del Audiovisual en la ciudad de A Coruña. En el año 20, la Academia Gallega del Audiovisual pone en marcha el proyecto Fiestra. La Academia contacta conmigo porque saben que estoy investigando las relaciones entre el cine y la educación para mi tesis doctoral, prestando especial atención a la educación en valores comunes y específicos. Fiestra es una palabra gallega que, como dijo el profesor Touriñán con anterioridad, significa ventana. Es decir, la plataforma es una ventana digital que promueve la utilización del audiovisual gallego como recurso pedagógico para la educación en valores en los centros educativos de primaria y secundaria, poniendo a disposición de estos centros un catálogo de cortometrajes gallegos seleccionado especialmente por su valor educativo. Parte de mi trabajo de diseño para Fiestra ha consistido en la elaboración de su fundamentación teórica,
la selección de cortometrajes por sus posibilidades y potenciales educativas, el diseño y determinación de los criterios para los motores de búsqueda y el diseño de las guías de intervención pedagógica que acompañan a cada una de las obras. Este trabajo tiene como base la construcción de ámbitos de educación propugnada por el profesor Touriñán y la aplicación de su perspectiva mesoaxiológica al cine como ámbito de educación para el diseño de la intervención. Los recursos audiovisuales son siempre apropiados para educar, pues son una forma atractiva y dinámica de captar la atención del ser humano. Por sus características, siendo su mayor potencialidad el tiempo de duración, los cortometrajes son muy recomendables para trabajar con edades tempranas y adolescentes, ya que nos permiten presentar un escenario, situación o problemática más o menos compleja, pero manteniendo el factor de la motivación y de la atención gracias a su corta duración y capacidad de adaptar una temática o cuestión a un espacio breve de tiempo. Los cortometrajes, además de formar parte del área cultural, artística y cinematográfica, poseen cualidades que los convierten en instrumentos aventajados para la educación contemporánea. Por su duración, los cortometrajes tienen la capacidad de centrar, sintetizar, focalizar y exponer una o varias problemáticas o temáticas en un periodo breve de tiempo. Los cortometrajes son capaces de tratar cuestiones de diversa índole en un tiempo limitado, característica que los convierte en idóneos para focalizar y mantener la atención de los más pequeños. Tienen el poder de captar la atención de los seres humanos y de, además de educar, entretener. Tienen la capacidad de conectar con temáticas y valores cercanos a la realidad de los más pequeños y los adolescentes de forma sintética, abarcable y abordable. Permiten contemplar y apreciar de forma accesible para los más pequeños una obra cinematográfica y permiten llevar a cabo las actividades de contextualización previa, el visionado y las actividades posteriores al visionado en el tiempo que dura una clase. Esta es una de las ventajas más relevantes que nos ofrece el cortometraje en contraposición a los largos, cuyo visionado y actividades previas y posteriores son prácticamente imposibles de llevar a cabo en el tiempo que dura una clase habitual, por lo menos aquí en España, en unos 60 minutos. Permiten ahondar en cuestiones relacionadas con la educación en valores y la educación de la afectividad, los sentimientos y la sensibilidad. La fundamentación teórica de Fiestra está derivada de la aplicación de la pedagogía mesoaxiológica del profesor Touriñán al cine como ámbito de educación. La pedagogía fílmica es el resultado de aplicar la pedagogía mesoaxiológica a lo fílmico como ámbito de educación. Para ello, hemos de transformar la información en conocimiento y el conocimiento en educación, construyendo ámbitos de educación desde las diversas áreas culturales y tomando como referencia para este trabajo el cine como área cultural transformado en ámbito de educación. Desde la plataforma Fiestra se asume que el cine es un ámbito general de educación porque cumple las condiciones propias de los ámbitos generales de educación que se integran en la educación general y que podemos resumir de la siguiente forma respecto del cine como un problema de educación. Es un área de experiencia con conocimiento consolidado, tiene formas de expresión genuinas, forma parte de las finalidades educativas reconocidas socialmente, admite interacción en forma de intervención pedagógica, resuelve la formación en procesos de auto y heteroeducación, permite alcanzar valores educativos comunes a otras áreas de experiencia, genera además valores educativos singulares y puede formar parte de la educación común y general de todos los educandos, porque desde la experiencia fílmica podemos mejorar nuestro desarrollo a través de nuestra actividad común interna intelectual, afectiva, volitiva, proyectiva, operativa y creativa simbolizante. Para este trabajo ha sido fundamental plasmar la triple acepción técnica de cine como ámbito de educación, que ahora pueden ver en pantalla, es decir, el cine entendido como, con el sentido de ámbito general de educación, es decir, un instrumento para desarrollar los valores vinculados al carácter y sentido propios del significado de educación y desarrollar valores comunes a otras áreas de experiencia. Además, también tenemos el cine entendido como sentido de ámbito de educación general, es decir, un instrumento para desarrollar en todos los educandos los valores vinculados al sentido conceptual de cada área de experiencia. También tenemos, por tercero, el cine entendido con el sentido de ámbito vocacional y profesional, es decir, instrumento para desarrollar en los educandos los valores vinculados al dominio teórico, tecnológico y práctico del área como manifestación creativa, que pueden conocerse, enseñarse, investigarse y realizarse. A esto denominamos educación especializada. Nos quedaremos con las dos primeras para abordar el trabajo realizado en Fiestra, ya que el objetivo es dedicarse a la educación general. Este proyecto está enfocado
a la educación general. Entendemos que la educación especializada ya forma parte de otro escalón de la formación de los seres humanos que cada uno ha de decidir como su carrera tanto vocacional o profesional. El catálogo de Fiestra está compuesto por obras audiovisuales gallegas seleccionadas por su calidad y por su capacidad para ser utilizadas en la educación en valores de diversa índole. El motor de búsqueda de la plataforma fue diseñado para poder buscar obras a través de los siguientes criterios: la edad de los educandos, el género cinematográfico, es decir, documental, animación, comedia, drama, los valores, partiendo del trabajo del profesor Touriñán de identificación en valores. Se ha catalogado cada una de estas obras por los valores contenidos, para que los docentes puedan escoger una película partiendo del tipo de valores que quieren trabajar con sus alumnos. Partimos de una adaptación de valores recogidos en los cuestionarios de perspectiva mesoxiológica que pueden encontrar en algunos de los trabajos del profesor Touriñán y que yo en esta ocasión he tomado del libro La construcción de ámbitos de educación. Pueden encontrarlos en diversos trabajos del profesor Touriñán. También tenemos una posibilidad en el motor de búsqueda de buscar cortometrajes a través de las materias o asignaturas escolares, ya que se ha estudiado el currículo educativo de cada curso escolar y de cada materia para determinar las materias en las que cada obra es susceptible de ser trabajada, con la finalidad de facilitar el trabajo del profesorado de cada materia, ya que de esta forma pueden buscar su materia en el motor de búsqueda y los resultados que obtendrán serán las obras que guardan alguna relación con la materia que imparten. También tenemos la tabla de valores que hemos usado como referencia para la catalogación de obras en Fiestra. Por una cuestión económica y de gestión de recursos y economía de recursos, no hemos podido integrar todas las categorías de valores que nos hubiera gustado y hemos tenido que priorizar. Estos han sido las categorías de valores que hemos priorizado y que probablemente en futuras fases del proyecto serán ampliadas. Dentro de cada una de estas categorías de valores hay un desglose de valores también tomado del trabajo del profesor Touriñán y que pueden consultar en sus trabajos, como antes les decía. El procedimiento de las guías de intervención pedagógica fue ejecutado atendiendo a las siguientes fases. Primero, se han generado los criterios para la valoración y la catalogación de las obras fílmicas. Luego, se ha llevado a cabo el análisis teórico y el diseño del marco pedagógico. Se han seleccionado los cortometrajes gallegos susceptibles de intervención pedagógica para este proyecto y de entre la selección anterior se han determinado 20 piezas, las que hemos considerado con mayor potencialidad educativa. Se han llevado a cabo análisis de las películas y valoración pedagógica de las obras, es decir, un diseño de las guías de intervención pedagógica que incluye materias recomendadas para trabajar las temáticas y valores de la obra, temas y valores de la obra, cuestiones sobre la obra, ficha técnica y un palmarés con todos los premios que esa obra ha alcanzado y un último apartado con actividades. Estas guías, además, también están inspiradas en el trabajo de la profesora Carmen Pereira para la Filmoteca de la revista Padres y Maestros, que pueden consultar online, y además incluye un apartado de recomendaciones e indicaciones para el profesorado sobre cómo proceder a la hora de llevar a cabo la intervención y algunas consideraciones valiosas para resolver actividades conjuntamente con los educandos. En esta imagen puedo ver un ejemplo de los temas y valores contenidos en la obra As cousas do Kuleshov, una obra que trata sobre la manipulación de los medios para contar una historia a través de imágenes. Concretamente, en esta obra se cogen imágenes de diversos actos culturales en Galicia, la mayoría de ellos actos lúdicos y festivos, y a través del montaje se trata de contar una historia completamente distinta a la que las imágenes originalmente cuentan. Se trata de contar una historia como de que Galicia ha sido invadida y de que hay una guerra a través de estas imágenes. Este cortometraje también está en algunas plataformas públicas, pueden consultarlo, pero bueno, los temas que nos interesaba destacar de esta obra son la guerra, Galicia, su paisaje, sus costumbres y su actualidad, la manipulación del montaje cinematográfico y la manipulación de la realidad por parte de los medios, es decir, las posibilidades de manipulación por parte de los medios para las que debemos estar educados para poder descifrar qué hay detrás, si lo que estamos percibiendo o viendo es real o es ficticio, la fragilidad y la veracidad de la información que recibimos y también la elasticidad
del montaje y de los medios de comunicación a partir de este falso documental. Los valores que hemos identificado en esta obra han sido de diversa índole, intelectuales como atención, observación, el criterio, la comprensión, la racionalidad y el juicio, individuales y liberadores como la capacidad crítica o el análisis crítica, artísticos, estéticos y cinematográficos. Dentro de los valores cinematográficos también hemos encontrado muchos valores sobre, como decía, el tratamiento del montaje y el tratamiento de las imágenes para contar una historia distinta a la que cuentan las imágenes originalmente, es decir, a las que fueron realmente filmadas. En estos dos extractos de una de las guías de la misma película, As cousas do Kuleshov, podemos ver parte también del diseño educativo de Fiestra. En estas guías pueden ver algunas cuestiones relacionadas con los apartados que hemos designado para docentes y los apartados que hemos designado para alumnas y alumnos. Pensamos que sería fundamental, muchas veces le exigimos al profesorado que impartan o que eduquen a través de un medio, el cual ellos no han tenido la posibilidad de formarse al nivel que necesitan para educar a través de este medio. Entonces hay una serie de aclaraciones que van dirigidas a que los docentes puedan tener una percepción de mayor seguridad a la hora de educar con las obras fílmicas. Creímos que esta era una decisión que deberíamos tomar para incentivar y motivar al profesorado a que las usaran y no simplemente que pasaran olímpicamente de este proyecto cuando se les propusiera abordarlo. Así es el caso de que se dan unas indicaciones de que el profesorado, una vez que plantee las preguntas, debe dejar un tiempo suficiente para que los alumnos y las alumnas reflexionen y hablen y tengan una conversación antes de dar las respuestas adecuadas. Hay algunas preguntas en estas actividades con respuestas completamente cerradas y luego hay preguntas las cuales no se muestran respuestas porque creemos que son unas preguntas las cuales deben motivar al alumnado a generar hipótesis e incluso marchar para sus casas después de recibir esta intervención educativa con la duda de la pregunta que le han planteado. Por ejemplo, son cuestiones más relacionadas con la perspectiva subjetiva, con las cuestiones morales, con cómo actúa el ser humano, con la individualidad y la socialidad, muchas cuestiones que parten de la subjetividad y que creímos que había que dejar completamente abiertas. Los alumnos tratan de dar sus respuestas y en un momento final, en el caso de estas preguntas abiertas, el profesorado, los docentes indicarán que no hay una única respuesta correcta. Así también creemos que podemos fomentar la diversidad y la pluralidad de respuestas y que el alumnado no crea que siempre va a ser juzgado por el tipo de respuesta que dé, pues muchas veces el alumnado no se atreve a dar una respuesta a la pregunta que plantea el profesor por el miedo a equivocarse. También podemos ver en la parte derecha de la pantalla un apartado de actividades de experiencia y reflexión dirigidas a los alumnos. En este caso, ya no van incluidas las respuestas y solamente van incluidas las preguntas. Además, hay un apartado de actividades de debate y reflexión por secuencias, como podemos ver en la parte inferior de la presentación. Se muestran distintas secuencias o distintas partes del film para que los alumnos puedan reflexionar a partir de ellas y podamos generar un debate. Creemos que es muy importante la educación a través de las artes y a través del cine concretamente para generar incluso más dudas que puedan fomentar que los alumnos generen sus hipótesis, que puedan fomentar que los alumnos reflexionen y que puedan fomentar que los alumnos extraigan sus propias conclusiones. Este trabajo es un trabajo que está sin terminar, es decir, es un trabajo que se actualiza constantemente. Es un trabajo del que ya han participado numerosos centros educativos y numerosas clases con numerosos alumnos y es un trabajo del que pronto podremos tener resultados sobre cuál ha sido la experiencia tanto de docentes como de educandos con la plataforma Fiestra. Como les decía, hay un total de 20 obras catalogadas, todas ellas dotadas de guías de intervención pedagógica y se espera poder aumentar el repertorio de las obras disponibles a medida que el proyecto vaya creciendo. Hoy en día, el feedback por parte del alumnado y docentes es muy positivo y pronto estaremos en disposición de extraer datos concretos sobre la utilidad de la plataforma.
Pueden visitar el contenido accesible sin suscripción a través del portal www.fiestra.gal, pero para ayudar a financiar la plataforma es necesario el pago por cada centro escolar y curso de un coste de 50 euros. Este proyecto ha sido financiado por la Diputación de Ourense, una institución, la Diputación de Ourense, y entonces para todos los centros que se distribuyan dentro del territorio de la provincia gallega de Ourense es de acceso gratuito. Para los demás hay que pagar ese coste de 50 euros, como bien les decía. Este trabajo ha permitido poner en parte a prueba, pues, como les decía, la economía de recursos y la dotación limitada de recursos económicos no nos ha permitido desarrollar plenamente el proyecto tal y como nos gustaría, sino que hemos tenido que adaptarnos, pero ha sido un proyecto piloto que nos ha permitido poner a prueba en la práctica la pedagogía fílmica derivada de la aplicación de la pedagogía mesaxiológica al cine como ámbito de educación. Es un proyecto que ha resultado muy interesante de construir y el cual nuestra especificidad es que está delimitado al ámbito de los cortometrajes gallegos, pero es extrapolable a cualquier tipo de cine, a cualquier tipo de cortometraje, y el ámbito gallego ha sido una cuestión de poder delimitarlo con el acervo fílmico de nuestra comunidad autónoma, pero es extrapolable a cualquier otro ámbito. Sin más, les doy a todas y a todos muchas gracias por su atención y espero que esta intervención haya sido de interés para todas y para todos. Quedo a su disposición por si en algún momento tienen alguna pregunta que esté en mis manos resolver. Muchas gracias, Álvaro. Sí que ha sido muy aclaradora y muy sugerente. A ver si en las demás comunidades y en otros países pueden ir haciendo algo sobre el cine en la misma línea que se ha hecho ahí. Los cortometrajes son un gran camino de formación pedagógica. Bueno, cedo la palabra en estos momentos a Nelly Fortes, que nos va a hablar de la relación artes y educación desde la historia del arte. Hola, Nelly. Hola, buenas tardes y buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, se ve perfectamente. Vale, perfecto. Pues entonces, empiezo. Bueno, mi nombre es Nelly Fortes y el día de hoy mi presentación tiene como título Educar con las artes, la historia del arte como instrumento de desarrollo de valores educativos comunes y específicos. Me gustaría comenzar haciendo algunos comentarios respecto a las razones por las cuales elegí utilizar la historia del arte como herramienta para el desarrollo de valores educativos comunes y específicos dentro de la educación común y obligatoria. Bueno, la primera razón es simple y llanamente que soy historiadora del arte de formación y siempre pensé que a través de la historia del arte se podía aprender mucho más de lo que tradicionalmente se le reconoce a esta disciplina. Pero existe otra razón por la cual me interesa explorar la relación entre artes visuales y educación, que es básicamente el hecho de que vivimos rodeados de imágenes. Dentro de todas estas imágenes que nos rodean, existen algunas que pueden resultar particularmente valiosas para cuestionarnos acerca de lo complejo del mundo actual. Aunque muchas veces no paramos a pensar en ello, el arte nos hace reflexionar acerca de nosotros mismos. A veces lo hace desde la ironía, a veces desde la simplicidad y a veces desde la estética. En esta diapositiva incluí 3 ejemplos que nos pueden ayudar a entender estos aspectos. Pues desde la ironía en la obra de Mauricio Catelán, que consiste en un plátano pegado con un tape a una pared. También desde la simplicidad, que está, bueno, a mi parecer, representada en la obra de Francis Alice, quien utilizó los pósters o los plásticos que se utilizaban para las campañas políticas en México y lo utilizó para hacer una especie como de sombra o de vivienda o de refugio en el Zócalo de la Ciudad de México. Y pues desde la estética, pues con el ejemplo de Bárbara Kruger, quien utiliza la estética de
las revistas de moda y de belleza para cuestionarnos acerca de los de aspectos que nos competen como personas que vivimos dentro de las sociedades contemporáneas. Y además de pensar acerca de nosotros mismos, el arte también nos incita a pensar acerca del mundo en el que vivimos y contribuye a la configuración de la identidad. Dicho esto, se puede afirmar que el arte es una producción cultural de valor y por lo tanto tiene valor educativo. Esta presentación tiene por objetivo plantear la forma en que desde la educación se puede construir la función pedagógica de la historia del arte como parte integrante de la educación artística en tanto que instrumento de educación general. Se centra en identificar aquellos valores educativos comunes y específicos que se pueden desarrollar al educar con las artes como ámbito de educación, pero no en los valores educativos especializados. Lo anterior se debe a que desde la educación general común y obligatoria no se busca formar especialistas, sino emplear los ámbitos de producción cultural, como ya se ha mencionado en las presentaciones anteriores, para que el educando pueda formarse y desarrollar su proyecto personal y de vida. Dentro del ámbito de formación profesional, se requieren otro tipo de destrezas y conocimientos técnicos que permitirán a los individuos desempeñarse como profesionales de esa área y por esas razones que quedan excluidos dentro de esta intervención. Dentro de la relación artes visuales y educación, que es el ámbito o el campo en el que trabajo, es por todos conocido el distanciamiento que existe entre estos dos campos. Este distanciamiento se puede explicar en parte porque la educación artística a nivel escolar suele ser vista como una práctica técnica que está limitada a la realización de pequeños trabajos manuales, pero se suelen excluir otros aspectos que también contribuyen al proceso formativo de los individuos y que tienen que ver con el análisis, la interpretación, el disfrute, el goce y la comprensión de las obras artísticas. Se ha visto que las competencias para el análisis y la interpretación de imágenes, estas tengan valor artístico o no, no se desarrolla de manera natural, sino que se requiere de procesos específicos de enseñanza-aprendizaje para que el alumnado pueda desarrollar esta competencia cultural y artística. Por otro lado, este distanciamiento entre las artes y la educación se puede explicar por la forma en que se generaron los discursos del arte y de la historia del arte en Occidente. A partir del siglo XVIII, los discursos sobre arte tendieron a encerrarlo en sí mismo, lo que se conoció como el arte por el arte. Y de esta forma se perdió la posibilidad de que existiera una mediación entre imagen y espectador. No sería hasta la década de los 60-70 aproximadamente del siglo pasado que se intentaría retomar esta conexión entre las artes y la sociedad. Sin embargo, a pesar de que se han realizado numerosos intentos para recuperar esta conexión, las prácticas artísticas disruptivas solo logran modificar de manera temporal las estructuras para después volver a su encierro institucional y discursivo. Aquí recuperé 3 titulares que encontré en periódicos que tienen que ver con justamente estas noticias que de algún modo que tuvieron cierta relevancia para aparecer en los medios de comunicación, pero que bueno, después la mayoría de la gente pues olvida y no alcanzan como mayor relevancia. La primera tiene que ver con la obra de Santiago Sierra, que fue retirada de la Feria de Arte de Arco Madrid en 2018. La segunda tiene que ver con la cancelación de la obra de Philip Guston, que trabaja, que trabaja en su obra aspectos que están relacionados con el Ku Klux Klan y donde participaban instituciones de carácter internacional como son la Tate Modern o el Museum of Fine Arts de Boston, entre otras. Y el último ejemplo es en el 2015 el Museo Jumex de México pues es criticado por cancelar una muestra del artista austriaco Hermann Nitsch, justamente para evitar pues todas las reacciones que se planteaban que podían existir por el tipo de trabajo que realizaba este pintor que utiliza animales y sangre de animales para desarrollar sus obras. Entonces, a este respecto, Claire Bishop afirma algo central para que la relación entre artes y educación sea una realidad. Y dice, su importancia no deriva de lo que significa reimaginar la obra de arte como educación, porque se caería en el juego de aquellos que quieren instrumentalizar el arte con fines socialmente útiles
útiles, sino de repensar un aprendizaje que no lo aísla a través de lecciones de sensibilidad artística. En tanto las artes no se integren a la sociedad a través de la educación, el arte no se consolidará como una práctica cultural de valor y de algún modo, como dice Trent, seguirá siendo algo inútil para la mayoría de la gente o seguirá siendo visto como algo, como una sustancia que no pueden juzgar. A partir de, bueno, de esta situación, pues, o de estas problemáticas, pues, justamente, pues, es que podemos como definir la historia del arte como ámbito de educación e identificar los valores educativos comunes y específicos que se pueden desarrollar a partir de esta disciplina. Bueno, como ya se mencionó en las presentaciones anteriores, desde la pedagogía mesoaxiológica no se trata de formar profesionales de un arte, sino de contribuir a la formación común de las personas. Y al igual que sucede con el cine, pues la historia del arte también cumple con una serie de criterios para ser considerada, bueno, con el cine y con la música, la historia del arte también cumple con una serie de criterios para ser considerada ámbito general de educación, que bueno, es un área de experiencia con conocimiento sólido, se constituye a partir de medios de expresión auténticos, tiene una finalidad educativa que está avalada socialmente, acepta la interacción en forma de intervención pedagógica y en ella se dan procesos de auto y de heteroeducación, facilita el logro de valores educativos comunes a otras áreas de experiencia que también están vinculadas al carácter y sentido propio de la educación y crea valores propios de la experiencia artística. Para que la educación sea verdaderamente una educación integral, es importante que se incluyan todos los ámbitos culturales, ¿no? O sea, las artes solo constituyen, o las artes visuales en este caso, solo constituyen una parte de este proceso formativo, ¿no? Pero la relevancia de la educación artística en general y de la educación artística visual constituyen un valor educativo porque están socialmente aceptadas como meta educativa, aunque su aceptación, su estimación social, pues no sea actualmente la que debería. Se han identificado 9 valores comunes dentro de la educación, y lo que me gustaría es plantear cómo a través de la historia del arte se puede desarrollar o se puede trabajar cada uno de estos y cómo contribuye la historia del arte al desarrollo de estos valores. En primer lugar, pues los valores intelectuales están enfocados en el pensamiento con el objetivo de establecer relaciones entre ideas y creencias y para demostrar conocimiento y pensamiento crítico. Entre los valores intelectuales identificados con la historia del arte se puede mencionar la observación, la atención, la comprensión, la fantasía o la imaginación. El desarrollo de todos estos valores es relevante en las sociedades contemporáneas porque desde las artes se pueden desarrollar formas de pensamiento sutiles y complejas. Sabemos que los individuos hoy en día se están preparando para desarrollar o para desempeñar más de una ocupación durante su vida profesional, y por ende resulta importante que la educación esté encaminada a favorecer la tolerancia ante la ambigüedad y que se pueda emplear el buen juicio a pesar de que las reglas no sean siempre del todo claras. Los valores afectivos están agrupados a partir de los sentimientos. A través de la historia del arte se puede entender cómo se han expresado los sentimientos a través del arte y también se permite la interpretación de la realidad desde la innovación y la creatividad. En la historia del arte hay una cantidad importante de expresiones artísticas que contribuirían a desarrollar estos valores de recursividad, simbolización e innovación. Las sociedades contemporáneas se caracterizan por la búsqueda constante de creatividad e innovación, que son dos campos que han definido justamente a la práctica artística. Las artes visuales resultan un campo privilegiado porque las imágenes son el núcleo de la imaginación y es justamente a través de la imaginación que podemos proponer desde la experimentación y el ensayo alternativas a lo que se ha establecido previamente. Sin embargo, dentro de la educación general no siempre se reconoce que el conocimiento y la práctica artística pueden contribuir a desarrollar estas competencias en los educandos, salvo en aquellas situaciones en las que el desarrollo de la creatividad es vista desde una perspectiva mercantilista en la que se pretende mejorar la productividad a partir de la creatividad. El conocimiento de las prácticas artísticas, incluidas también las prácticas contemporáneas, que normalmente suelen ser olvidadas dentro de los programas educativos,
pueden conducir a reflexionar sobre aspectos de la vida a través del arte para favorecer una existencia más emocionante. El desarrollo de la creatividad y la innovación se podría potenciar porque se facilitaría el reconocimiento del uso que se hace de los espacios desde el cuerpo. Se explorarían los sentimientos que experimentamos a partir de las imágenes que observamos y conoceríamos por qué nos hacen sentir bien o mal. No obstante, las escuelas y los procesos educativos tienden a favorecer lo factual, lo correcto, lo lineal y lo concreto. También a través del arte se puede generar un sentido de pertenencia a un grupo o una comunidad que se relaciona con los valores proyectivos, morales, identitarios y del sentido de vida. Existen representaciones que ayudan a identificar la pertenencia al grupo. Desde el arte se puede desarrollar la identidad porque la extensa producción visual disponible configura las formas en que nos situamos en el mundo. A este respecto, Eisner afirma que formar parte de una cultura a partir de procesos de socialización significa adquirir marcos de referencia que permiten unirse y participar dentro de una comunidad. Finalmente, al educar con la historia del arte, también se desarrollan valores operativos que permiten construir procesos que se orientan a establecer una relación entre medios y fines para poder actuar de manera responsable. Lo que se pretende es, al utilizar la historia del arte como medio, es formar a las personas con un sentido de agencia en donde sean capaces de expresarse de manera individual, pero sin dejar de lado la pluralidad y las diferencias. Estos últimos valores de la educación común contribuyen a la formación del sentido pedagógico territorial, duradero, cultural y formativo de los educandos. Los valores educativos vinculados al sentido cultural están referidos a la diversidad y a la diferencia porque reflejan interacción, mediación y penetración cultural. En ellos se incluye la tolerancia, la alteridad, las relaciones de integración territorial de diferencias culturales, participación y apertura, el pluralismo y la multiculturalidad. Es importante destacar que la educación artística, y en este caso particular la historia del arte, ha sido vista como un ámbito a través del cual educar dentro de la educación común y obligatoria en la diversidad, si se incluyen manifestaciones artísticas de distintos periodos y polos culturales que contribuyan a la comprensión y al conocimiento de las relaciones y conexiones existentes entre distintas manifestaciones artísticas y la forma en que se han influenciado entre sí, más que como una serie de sucesos evolutivos que están desconectados unos de otros, que es como normalmente se presentan los programas de historia del arte, en donde se analizan como de manera independiente cada una de las manifestaciones, pero no se llega a analizar cómo es que todas estas manifestaciones se pueden relacionar o se pueden relacionar entre sí. Los valores territoriales, locales y espaciales favorecen las relaciones inter e intrapersonales y se vinculan al territorio. Aquí hay valores asociados con la localidad, la territorialidad, el desarrollo cívico nacional, transnacional y planetario, la socialización, la cooperación, lo local y lo virtual. Justamente a través del conocimiento de productos cercanos a nuestro territorio y aquellos que se producen en otras latitudes, se puede comprender la diversidad de formas en que se puede estar en el mundo. La educación artística debería contribuir al entendimiento de que somos seres poliédricos, que estamos constantemente transitando entre culturas y que nuestra identidad es cambiante y que no está vinculada exclusivamente a un territorio. Dentro de los valores temporales y de permanencia se encuentra lo permanente y lo cambiante, la tradición y la modernidad, la historia y el relato de vida. Y justamente las obras de arte pueden resultar un medio privilegiado para construir o para desarrollar esta capacidad de construcción del relato a partir de la narrativa y de la narrativa visual. Dentro de los valores educativos específicos de la historia del arte, también se hizo un trabajo para identificar todos los valores. Aquí, pues, por cuestiones de tiempo no me voy a detener tanto en estos aspectos, pero lo que sí quiero destacar es, bueno, los valores específicos son todos aquellos valores que no se pueden construir, que no se pueden desarrollar a partir de otras áreas de experiencia cultural y que corresponderían en este caso específicamente a la historia del arte. Entonces, en este caso, pues igual que sucede con la música o con el cine, pues el objetivo es hacer espectadores críticos y activos que sean capaces de comprender la evolución de las artes y sus logros más representativos. También pues se desarrollaría la capacidad de interpretar la diversidad de productos visuales que rodean al estudiantado, ¿no?
También sería importante enfocar la formación a la comprensión de la diversidad de formas de expresión existentes y las maneras en que éstas se fusionan o se complementan entre sí. La posibilidad de entender el objeto artístico en todas sus variantes y poder reconocer los distintos ámbitos en los que se produce, exhibe y consume arte, así como algunas de las contradicciones inherentes a este ámbito, que como hemos visto, por ejemplo, en los ejemplos que presentábamos, son bastante importantes. Y también sería importante poder identificar que se está realizando una formación común y no profesional, entendiendo que estas dos ramas difieren de los objetivos que persiguen y que desde la educación común no se intenta formar profesionales, sino educar a través de un ámbito de educación específico. Para poder construir la historia del arte como ámbito de educación, es importante saber cuánto de educación específica posee, que es justamente pues definir el sentido conceptual de una materia escolar para dar respuesta a cuestiones como qué es, para qué sirve y cómo forma ese ámbito cultural. Es decir, que a partir de esto se identifican las funciones, los hábitos, las competencias y las categorías de actividad. Lo que sí es importante tener en cuenta al educar con las artes es que debe ser una competencia, bueno, tiene que ver con la formación pedagógica, que es una competencia necesaria dentro de la formación del profesorado de educación común y obligatoria. Esto permitiría a lo que los profesores sean capaces de identificar cuánto de la materia escolar tiene de educación específica, podrían a partir de ahí desarrollar dichos valores que han identificado y encontrar los medios más adecuados para alcanzarlo. Educar con la historia del arte como ámbito de educación general debe conducir a comprender que la tarea del arte no es darle un relato a la sociedad para organizar su diversidad, sino valorizar lo inminente donde el disenso es posible, además de ofrecer iconografías para la convivencia o manifiestos para las rupturas, donde los artistas, pero también los artistas con la educación pueden participar simbolizando y reimaginando los desacuerdos. Para finalizar esta presentación, pues al construir la historia del arte como ámbito de educación nos conduce a tres aspectos importantes. El primero tiene que ver que en el caso de España, pues se reconoce o existe un amparo legal para que las artes puedan justamente integrarse a estos procesos formativos dentro de la educación común y obligatoria. Pero también, a pesar de que exista este amparo legal, es importante tener en cuenta que es necesario modificar la formación del profesorado, debido a que, como afirma Kerry Friedman, una educación artística insuficiente es preocupante, no solo porque el arte visual ha sido importante históricamente o porque el arte visual sea algo relevante en cuanto a forma de expresión humana, sino porque gran parte de la cultura contemporánea se ha hecho visual. Además de la necesidad de aumentar la relevancia de las artes dentro del proceso educativo y de modificar la forma en que se está preparando al profesorado de educación obligatoria, sería importante que también se desarrollaran capacidades en los futuros pedagogos y pedagogas para construir ámbitos de educación que permitieran generar el diseño educativo de una intervención pedagógica. Esta formación debería permitirles distinguir entre lo que pertenece a los valores comunes de la educación y cuanto a los valores educativos específicos dentro del área artes. Es importante modificar el enfoque formativo centrado en el análisis técnico y formal de las obras de arte por un enfoque centrado en valores. Y pues simplemente para concluir, me gustaría decir que la educación general por las artes no debe ser vista nunca como un campo de reclutamiento de la formación profesional, sino como un área de formación singular que cuenta con finalidades propias. Muchas gracias.